Es que como no veíamos y tal, sí, ya está. Vale. Bueno, buenas tardes. Quería agradecer a todos aquellos que se han conectado para escuchar esta masterclass en la cual vamos a diferenciar dos partes muy claras. Una primera parte en la que vamos a hablar de nuestra tecnología, la tecnología M3, producto Immunoferón. Y además, en la segunda parte, pues tenemos la oportunidad de contar hoy con el doctor Jaime Sanabria, otorrinolaringólogo, que una vez que se haya cumplimentado la primera parte, pues nos va a hablar de las aplicaciones clínicas de Immunoferón con una serie de casos prácticos en base a su experiencia y que dará, bueno, pues aquellas directrices para ver realmente cuál es el campo en el que AM3 pues, puede tener un papel en la práctica clínica diaria. Me voy a presentar, seguro que muchos de ustedes no me conocen todavía, soy José Luis Ferrado, soy farmacéutico, trabajo en el Departamento de Formación de Cantabria Labs y voy a, como he dicho, voy a abrir la masterclass de esta tarde hablando sobre lo que es el mecanismo de acción de AM3, una pequeña introducción muy sencilla, bueno, pues también concisa, intentaré ser lo más claro posible porque realmente lo interesante es la segunda parte, que es la que va a exponer el doctor Jaime Sanabria. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Y lo que quería, bueno, pues nosotros disponemos en nuestra compañía, en Cantabria Labs, de un producto que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama Immunoferón. Y bueno, es un producto con el cual llevamos trabajando muchos años, llevamos más de 30 años de experiencia. Hemos ido aprendiendo mucho de este producto porque también hemos ido conociendo mucho sobre lo que es la inmunología. La inmunología varía mucho. Y hoy en día los nuevos conocimientos nos han permitido entender algunos de los mecanismos de AM3 que intuíamos, pero ahora tenemos la certeza de que realmente el producto tiene un mecanismo de acción muy claro y que trataré de exponer también de una manera sencilla. Contamos con un gran avance científico desde que el producto se comercializó, pues allá por los años 80, en el 84, 85, hemos seguido investigando continuamente, de tal manera que tenemos más de 50 publicaciones sobre las posibilidades terapéuticas con esta tecnología, con este AM3. Es un producto seguro y también nosotros lo hemos querido definir siempre como un producto que tiene una actividad inmunomoduladora. Como he comentado, durante estos 30 años nos ha permitido entender lo que es esta tecnología. Es una tecnología patentada que se denomina AM3 y que simplemente es la unión, la combinación de un glucomanano que extraemos de una levadura, de la Candida utilis, y una proteína que se obtiene de la soja. Esta unión del glucomanano con la proteína está estabilizado por absorción, está pegado en una matriz inorgánica de fosfato y sulfato cálcico que única y exclusivamente hace de vehículo del principio activo, de vehículo del AM3, pero que no tiene ningún tipo de actividad farmacológica. Como he comentado, a lo largo de estos años, un poco, pues todos los estudios que se han ido publicando desde que empezamos en el año 83, anteriormente toda la parte experimental hasta en el 2020, que hoy en día pues tenemos una serie de estudios que en este momento se están desarrollando, esencialmente en el ámbito de la infección respiratoria recurrente de vías altas, pues estamos trabajando en amigdalitis recurrente, también en otitis media, también estamos trabajando, dada la circunstancia que estamos viviendo, para ver si realmente un inmunomodulador de las características de Immunoferón pues puede jugar un papel frente a la COVID-19. Y luego también pues hemos trabajado en el ámbito de la inmunidad entrenada, bueno, pues un nuevo concepto del cual se ha empezado a publicar en los inicios del año 2020 y que está abriendo nuevas expectativas a la hora de considerar a nuestro sistema inmune como algo esencial para poder defendernos de diferentes agresiones externas. Cuando hablamos de actividad inmunomoduladora, lo primero que tenemos que decir es que realmente Immunoferón tiene una actividad totalmente relacionada con lo que se denomina la inmunidad innata. La inmunidad innata, está desencadenada por diferentes células, entre las cuales pues podemos encontrar las células dendríticas, los macrófagos, los neutrófilos y las células Seneca. Y esta inmunidad innata realmente lo que hace es desencadenar el mecanismo de la inflamación. Tiene la capacidad de discriminar entre lo propio y lo no propio. Es la primera actividad que nuestro sistema inmunológico pone en funcionamiento para responder al ataque de patógenos. Es capaz de reconocer microorganismos, moléculas o células extrañas.
Una vez que las ha reconocido, es capaz de eliminarlas mediante mecanismos de fagocitosis y también tiene la habilidad para seleccionar aquellos componentes más inmunogénicos que realmente son los que va a presentar a los linfocitos que ya forman parte de la inmunidad adquirida o la inmunidad específica. Este es un papel esencial porque si realmente la inmunidad innata no tuviera la capacidad de poder reconocer todo aquello que es no propio, no se podría desarrollar el mecanismo de la inflamación, el mecanismo de una inmunidad específica o adquirida, que es la que realmente termina eliminando ese antígeno o ese fenómeno de microorganismos patógenos. He traído algunas fotos porque realmente a mí siempre también me llama mucho la atención, cada uno se imagina la inmunología de una manera diferente, ¿no? Entonces he traído aquí algunas fotos que son muy significativas y que tienen mucha relación con lo que es el mecanismo de la inmunidad innata. En esta foto lo que podemos observar, aquí teñida en color azul, es una célula dendrítica que una vez que ha reconocido pues un microorganismo, un patógeno, un antígeno, pues lo que va a hacer es presentárselo al linfocito que está ahí pues en ese color amarillo, en ese color beige, ¿no? Y este es un mecanismo, la presentación antigénica es un mecanismo esencial para que el sistema inmune pueda reconocer aquellas partes más inmunogénicas y por lo tanto poder desarrollar esa respuesta inflamatoria. Aquí lo que podemos observar es un macrófago en el cual ha entrado en contacto también con un linfocito. El macrófago es una célula que se caracteriza, emite una serie de prolongaciones que son capaces de captar esos microorganismos, esas bacterias, las va a interiorizar, las va a fagocitar, pero también tiene una segunda actividad y tiene capacidad de también presentación a los linfocitos y por lo tanto lo que va a hacer es reforzar, retroalimentar la actividad de la inmunidad adaptativa o inmunidad específica. En este caso podemos ver a dos neutrófilos, que también son células que forman parte de la inmunidad innata y que están fagocitando bacterias y que por lo tanto es otro mecanismo que la inmunidad innata pone a nuestra disposición para podernos defender de esa agresión antigénica o bacteriana. Aquí podemos observar dos células NK teñidas en color naranja. Las células NK son esenciales porque tienen la habilidad, son las más especializadas en eliminar células que están infectadas por virus. Y también tienen una segunda actividad que es la de reconocer células anormales, células tumorales y por lo tanto eliminarlas. En este caso lo que estamos observando son dos células NK que han reconocido una célula normal y por lo tanto están estableciendo un mecanismo citotóxico que termina con la eliminación de esta célula tumoral, de esta célula normal. Y en este caso ya lo que podemos ver, y sería ya una fotografía que compete a la inmunidad adaptativa, en este caso podemos ver un linfocito T citotóxico, ¿de acuerdo? Antígeno específico que previa a la información que se le ha transmitido, que ha sido capaz de entender, va a reconocer de esta manera su célula diana y como podemos observar ahí, va a crear, va a abrir un poro en esta célula diana a través de la expresión de una serie de sustancias que se llaman genéricamente perforinas, abre ese poro y a través de ese poro pues va a introducir en esa célula diana una serie de sustancias que son nocivas para la vida de esta célula que puede estar infectada, en este caso por virus, por bacterias intracelares, etc. Dicho esto, ¿qué es inmunoferón? Bueno, inmunoferón nosotros, Gabriel lo define como un inmunomodulador exógeno de origen natural que va a ser capaz de modular las defensas inmunitarias del huésped. Y esto es importante, el concepto de modulación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hemos observado en los diferentes estudios que se han llevado a cabo? Nos podemos encontrar dos situaciones totalmente diferentes. Por un lado, nos podemos encontrar en aquellas situaciones en las que el sistema inmunológico muestra un defecto, muestra una falta de actividad, está comprometido. En estos casos lo que podemos encontrar es que esa incompetencia del sistema inmune favorece la progresión de la infección con daño tisular y por lo tanto podemos encontrar esa agresión propia de aquellos antígenos con carácter, podemos decir, de desarrollo de enfermedad. Pero nos podemos encontrar también en otra situación, y es que el sistema inmunológico, una vez que ha cumplido su misión, una vez que ya no tiene que seguir activado, por diferentes circunstancias, porque fracasan los mecanismos de control, los mecanismos de regulación de la respuesta inmunológica, pues puede dar lugar a un fenómeno de sepsis que conduce a un shock séptico y todo esto lleva a un fallo multiorgánico. Por lo tanto, tan importante es la capacidad para restaurar la actividad del sistema inmunológico cuando está comprometido, como para regular la actividad del sistema inmunológico cuando un estatus inflamatorio se perpetúa a lo largo del tiempo.
En estos dos casos hemos visto, aunque hoy simplemente nos centraremos en el aspecto de restaurar lo que es la actividad del sistema inmunológico, que Immunoferón presenta esa actividad inmunomoduladora. En situaciones de exceso de estatus inflamatorio es capaz de regular y en situaciones de compromiso es capaz de restaurar y, por lo tanto, situar siempre la actividad del sistema inmunológico en lo que se denomina ese rango homeostásico, que realmente es la manera adecuada en la cual el sistema inmunológico tiene y debe, por lo tanto, actuar. ¿Cómo funciona Immunoferón? Porque es un producto que se administra por vía oral. Hemos dicho que va en una matriz inorgánica, que es el vehículo. Bueno, este vehículo, cuando llega al estómago, lo que hace es liberar el principio activo, liberar el AM3. El AM3 continúa su tránsito y va a llegar al intestino. Y aquí va a interactuar con lo que se conoce con las siglas del GALT, que es simplemente el tejido linfoide asociado al intestino. Una vez que interactúa a este nivel, lo que se va a observar es que se genera o se potencia la producción de determinadas citoquinas, sustancias que son esenciales para que unas células se interaccionen con otras y, por lo tanto, cada una de ellas sepa lo que tiene que hacer. Esta producción de citoquinas conduce a la activación de células que van a estar implicadas en mecanismos de inmunidad celular. Y esto en el ámbito clínico, en el ámbito de la infección, lo que confiere al individuo, a la persona, es su capacidad de aumentar su resistencia frente a fenómenos de tipo infeccioso. Por lo tanto, esa interactuación de AM3 con el tejido linfoide asociado al intestino favorece la producción de citoquinas proinflamatorias que van a desarrollar la respuesta inflamatoria, la activación del sistema inmunológico, mediante la activación de diferentes células que están implicadas en mecanismos de inmunidad celular y, por lo tanto, lo que hemos observado es el aumento de esa persona, del huésped, de su resistencia frente a la infección. En esta ilustración se puede ver un poquito más claro lo que hemos querido explicar en la anterior. Es decir, una vez que llega al tejido linfoide asociado al intestino, nos vamos a encontrar con unas estructuras inmunológicas que son las placas de Peyer. Estas placas de Peyer tienen una célula especial, una puerta de entrada que se denomina célula M. A través de esa puerta de entrada es captado el AM3 y ahí va a interactuar con células que están en estado residente, entre las cuales esencialmente van a estar los macrófagos. ¿Por qué es importante el macrófago? Porque el macrófago se caracteriza porque tiene muchísimos receptores en su superficie capaces de reconocer diferentes sustancias, lo que se denomina diferentes patrones asociados, patrones moleculares asociados a patógenos. Y un receptor específico que tiene el macrófago es un receptor para manosa, que habíamos dicho que era el M3, un glucomanano unido a una proteína de soja. Pues este AM3 se une por el glucomanano a ese receptor del macrófago y este es el primer estímulo que recibe el macrófago para activarse. Y una vez que el macrófago se activa, va a ser capaz de desarrollar, de producir, de generar una serie de citoquinas proinflamatorias que son las que van a desencadenar toda esa respuesta inmune. En un primer paso, una respuesta inmune innata que posteriormente se va a continuar con una respuesta inmune de carácter adaptativo. ¿Y qué células son las que se activan por esta secreción, por esta inducción de citoquinas proinflamatorias? Como hemos comentado al principio, aquellas que forman parte de los mecanismos de la inmunidad innata, entre las cuales las células dendríticas, que son esenciales porque una buena presentación antigénica asegura que haya una buena respuesta inmunológica. Después nos vamos a encontrar los monocitos macrófagos, el monocito y el macrófago, la misma célula, el monocito está en sangre periférica, cuando sale a un tejido, lo que va a hacer es sufrir una transformación morfológica y adquiere una serie de capacidades, como la capacidad de fagocitar y la capacidad microbicida, que es eliminar lo que ha fagocitado. Nos vamos a encontrar también con que se activan los neutrófilos y se incrementa también su quimiotaxis, es decir, el reclutamiento de estas células que están en sangre periférica hacia aquel foco infeccioso, hacia aquel foco inflamatorio. Y por último, se van a activar también las células NK. No solo se aumenta su número, sino que también se aumenta su actividad. Y ya hemos dicho que realmente la célula NK es esencial porque es la más especializada para luchar frente a infecciones de origen viral y también tiene la capacidad de eliminar células tumorales. Esto es simplemente lo que hemos comentado ahora. He dicho que iba a ser conciso y por lo tanto no me voy a explayar más en estos temas, sino simplemente que ha quedado claro que la producción de citoquinas proinflamatorias activan a estas células hacia una serie de actividades que conducen a lo que es el desarrollo de la respuesta inmunológica. De tal manera que podíamos simplemente hacer de una manera muy sencilla lo que es el mecanismo de acción.
inducir la secreción de diferentes citoquinas endógenas responsables de la activación de células implicadas en mecanismos de inmunidad celular. En un primer paso se activan mecanismos que competen a la inmunidad innata, macrófagos, neutrófilos, células NK dendríticas, con lo cual se observa un aumento de la resistencia antiinfecciosa, y en un segundo paso se activan mecanismos que competen a la inmunidad adaptativa, linfocitos T citotóxicos antígenos específicos y linfocitos B activados hacia la producción de anticuerpos específicos de ese antígeno. Ya para terminar también, simplemente quería comentar que a lo largo de estos años, pues prácticamente, y más en esta última época que nos ha tocado vivir, pues prácticamente hay cerca de 3 millones de pacientes que se han tratado con el producto. Durante todo este tiempo no ha habido modificaciones en la ficha de seguridad, no se han detectado interacciones, es decir, que realmente no se han tenido que establecer medidas especiales por razones de seguridad. Es un producto que se tolera muy bien, es un producto muy seguro. Simplemente ya aquí exponer los productos que tenemos. Tenemos dos presentaciones, cápsulas y sobres, que es Immunoferón con zinc. Recientemente hemos puesto también en el mercado, antes teníamos 90 y 45 cápsulas, pues ahora estamos comercializando una de 60 cápsulas, para que el tratamiento de esa manera pues sea un mes de tratamiento. Las dosis que recomendamos en adultos son 2 cápsulas o 2 sobres al día, y en niños un sobre y una cápsula al día. Y también hemos desarrollado una presentación específica para los más pequeños, que es el Immunoferón Junior Jarabe, que además del AM3, pues también contiene otros activos que se ha visto que juegan un papel importante en la actividad del sistema inmunológico, como la vitamina D, la vitamina C, la quinasa y el própolis. En este caso, esta suspensión, la dosis que recomendamos en niños es de 5 mililitros al día. Hemos desarrollado para que no haya inconvenientes desde el punto de vista que no lleva gluten y no lleva lactosa. Bueno, he intentado cumplir el tiempo que se me había asignado y realmente ahora pues voy a ceder la palabra al doctor Jaime Sanabria, otorrinolaringólogo, que él realmente nos va a contar la experiencia con una serie de casos clínicos que ha desarrollado para la ocasión y, bueno, pues en función de estos casos clínicos, pues él también de alguna manera dirimirá aquello que es importante, que se pueda ser entendible, lógicamente, pues para el médico de atención primaria, que realmente, bueno, pues esta pequeña información o estos pequeños casos que se van a desarrollar, pues pueden contribuir a que de alguna manera pueda ejecutar, de alguna manera, pues o pueda entender, si lo queremos decir así, pues de alguna manera cómo abordar estos diferentes casos que nos va a exponer el doctor Sanabria. Así que, Jaime, te cedo la palabra. Gracias, ante todo, por estar aquí con nosotros y yo ya me callo porque creo que ya he dedicado el tiempo. Bueno, muchas gracias a ti, José Luis, por invitarme, por haber sido capaz de resumir una materia tan compleja como la inmunidad en la charla magistral que nos has dado. Todos los que estamos en esta reunión no somos inmunólogos, pero esta charla tuya nos ha allanado mucho el camino, ¿no? Yo simplemente vengo a traer un poco casos clínicos que todos vemos en nuestro día a día. Son pacientes muy sencillos y casos sencillos, pero que nos van a servir para comentar un poco y lanzar. Yo espero que haya preguntas luego, posteriormente, dejando un tiempo al final para que podamos interactuar, para conocer más las dudas o las necesidades o las cuestiones que quieran preguntar. Yo he traído casos clínicos que vemos todos los días, ¿no? Les traigo, el primer caso es un joven de 24 años que tuvo un catarro hace una semana, seguidamente tuvo un cuadro de dolor faríngeo de unos 5 días, siendo más intenso en los últimos 2 días. Inicialmente solo tuvo febrícula, pero posteriormente ya alcanzó una temperatura de 38,8. Mostraba dolor al tragar, sobre todo desde el tercer día. ¿Y cuál sería para ustedes este caso clínico, su diagnóstico y su tratamiento? Pues vamos a poner una imagen que les servirá como exploración. Casi todas las exploraciones que yo voy a poner están al alcance de atención primaria, de pediatría, de alergia, de las especialidades que se relacionan con la patología de las vías altas. Entonces, vemos en este joven de 24 años pues una imagen que claramente podemos ver o asociar a una faringoamigdalitis aguda, pultácea. Entonces, con estos antecedentes y esta exploración, pues yo creo que el tratamiento es muy sencillo. El tratamiento es a base de un antibiótico y un antiinflamatorio para las molestias que genera este cuadro clínico. Muchas veces los pacientes me dicen, no, pero con el antibiótico vale, ¿no? Y yo siempre digo que el antibiótico es eficaz a la hora de
eliminar el germen, pero que el principal síntoma que tiene el paciente es el dolor. Es lo que tenemos que cubrir primero con una medicación antiinflamatoria. Depende del estado en el que nos llegue el paciente, a lo mejor con analgésicos podría ser suficiente, pero a mí me gusta poner tratamientos antiinflamatorios, quizás porque a los otorrinos nos llegan pacientes ya medicados o que han iniciado un tratamiento ellos por su cuenta y yo tiendo a mandar una medicación potente antiinflamatoria. La clave, pues la clave es asociar un antibiótico de amplio espectro que pueda matar la bacteria y volver al paciente a su estado normal. Este es un caso clínico típico que vemos todos los días. Entonces, ¿cuál es la importancia que para mí tiene un caso así? Pues la importancia es que tenemos que diferenciar a los pacientes que tienen un cuadro clínico ocasional como este, que son susceptibles de un tratamiento único en fase aguda con la medicación que se ha mencionado, o aquellos otros pacientes que recurrentemente tienen más facilidad de tener estos cuadros clínicos, estos cuadros agudos repetitivamente, frente a las personas que solo lo tienen una vez. Los pacientes que solo lo tienen una vez solo requieren una medicación en fase aguda, pero aquellas personas que tienen unos cuadros clínicos recurrentes quizás merezca la pena hacer un tratamiento no en fase aguda, sino un tratamiento de mantenimiento, de control de su respuesta inmunológica, de tal manera que podemos activar un sistema que, como se ha definido previamente por José Luis Orgado, nos permita tener una reacción más adecuada frente a agentes externos que evite el desarrollo de cuadros agudos tan recurrentes. De eso hablaremos luego más posteriormente. El segundo caso clínico que les traigo es una paciente de 45 años con un cuadro catarral reciente de origen hace pocos días, cuando tenía que volar desde Irlanda a España. Comienza con un cuadro de dolor agudo del oído derecho, que no le supura, pero que sí que le genera una cierta sordera y que, aunque no tiene fiebre, sí que tiene una sensación de presión craneal en la zona del oído, le retumba su propia voz y nota moco nasal en la nariz en forma de rinorrea anterior. ¿Cuál sería entonces para ustedes el diagnóstico y qué tratamiento habría que hacer? Bueno, pues como todos tenemos un otoscopio en la consulta, o deberíamos tener, pues hacemos una otoscopia y ahí lo que vemos, la imagen, yo les he puesto, pues es, todo el mundo lo ve, es un ojo, primero, que está abombado y segundo, que está inflamado. Entonces, ante un diagnóstico, ante un cuadro clínico que se ha mencionado con esos síntomas, más un abombamiento, más un enrojecimiento, esto es una otitis media. Es una otitis media aguda, postcatarral, si lo queremos llamar. ¿Y cuál es el tratamiento de esta otitis media? Pues el tratamiento de esta otitis media es un poco parecido a lo que yo he mencionado antes. Muy probablemente este paciente lo vamos a conseguir controlar con un antibiótico y un antiinflamatorio. Si este paciente tiene una otitis una vez cada 5 años, probablemente no necesita un tratamiento complementario. Si este paciente tiene otitis recurrentes, tiene niños pequeños, tiene alguna situación que favorece que tenga estos cuadros de manera recurrente varias veces a lo largo de los meses fríos de otoño y de invierno, es un paciente susceptible de hacer algo más, de mejorar su sistema inmunológico para que consigamos reducir el número de cuadros agudos que necesiten una medicación potente antibiótica y antiinflamatoria. El tercer caso, he preparado unos cuantos, pero me quiero centrar en los primeros porque son los cuadros clínicos que vemos todos los días. Este es el caso de un adulto de 35 años con un cuadro catarral de 5 días de duración. En los últimos días se ha hecho más intenso. Inicialmente estaba con febrícula, nunca llegó a tener una fiebre termometrada, sí que tenía un dolor agudo y un dolor al tragar a mitad de la semana. ¿Cuál sería su diagnóstico y tratamiento? Pues con esta imagen que vemos, una faringe eritematosa, inflamatoria, con algunas incluso pequeñas ulceritas locales. En este caso, claramente no parece un cuadro bacteriano como el primero que se planteó. Quizás en este caso yo no plantearía un tratamiento antibiótico, pero sí indudablemente habría que hacer un tratamiento, bueno, sintomático, fundamentalmente, pues quizás con una INE, con un paracetamol, quizás con
con vaos, en fin, con un tratamiento de soporte, mientras este cuadro de faringitis aguda viral se va resolviendo por la propia vida media del cuadro vírico, ¿no? Este paciente, lo mismo, si yo tengo este cuadro clínico una vez cada 3 años, pues no pasa nada, hacemos solo un tratamiento de fase aguda. Si tengo tendencia, soy profesor de escuela, estoy rodeado de niños pequeños todos los días durante mi horario laboral y tengo estos cuadros clínicos de manera recurrente, a lo mejor necesito un tratamiento de soporte, de mantenimiento que mejore mi estado inmunológico para que yo no sea tan proclive a tener estos cuadros recurrentes. Si soy una madre de familia que tengo 3 hijos en distintas edades escolares, incluso algún niño en guardería, y empiezo a tener cuadros clínicos agudos que no tenía desde los 8 o 10 años que yo recuerdo, sino que ahora los vengo a tener otra vez de nuevo, pues a lo mejor es la influencia de mis hijos, de que mis hijos están en una edad en la que fácilmente me pueden trasladar ese tipo de patologías. A lo mejor es recomendable un tratamiento no solo para el padre, sino también para los hijos, para intentar reducir ese número de cuadros agudos de los que estamos hablando. El cuarto caso es un paciente joven de 14 años con un cuadro catarral intenso. Casi todos los cuadros de otorrino en general empiezan por cuadros virales, catarrales, que luego por inflamación y por proximidad, y por rinorrea y por mocos que se quedan bloqueados en los territorios otorrinológicos, al final acaban favoreciendo un crecimiento bacteriano. Entonces, este chaval de 14 años con un cuadro catarral intenso de 3 días de evolución hace una congestión nasal, empieza a hacer rinorrea anterior y posterior, el moco empieza a ser más abundante, pero todavía no es espeso, no tiene color determinado, ni es fétido, no huele mal. El paciente tiene una discreta cefalea, pero no es especialmente intensa. Sí que se incrementa cuando se tumba en ciertas posiciones para dormir y siempre se le tapona más un lado que otro. Vale, pues este cuadro clínico que en principio podría pensarse que pudiera ser una sinusitis, no es un cuadro clínico con fiebre. La foto que les traigo es de una mucosa congestiva de cornetes en donde no se ve un moco bacteriano espeso, purulento, simplemente esto es una rinitis viral. Y he puesto una serie de pinceladas para llamarles la atención respecto a que, por ejemplo, la posición de la cabeza al dormir hace que el lado de la nariz que queda más inferior es el lado que tiende a bloquearse más fácilmente por un fenómeno biológico que tienen los mamíferos, no solo el hombre, los perros y los gatos también, que se llama el ciclo nasal, en donde se produce un fenómeno de vasodilatación del cornete que queda en el agujero que queda inferior. Entonces, todos estos síntomas que el paciente nos cuenta no necesariamente están asociados a una sinusitis bacteriana. No tenemos por qué introducir un tratamiento antibiótico. Es posible que este cuadro clínico acabe siendo una sinusitis bacteriana, pero no en el momento en el cual viene a la consulta con estos síntomas y con esta exploración. Probablemente con un tratamiento sintomático, quizás lavados nasales, alguna INE, quizás incluso podríamos asociar, eso lo podríamos discutir, algún antihistamínico o incluso algún descongestionante nasal en spray, si van a ser pocos días, podría cortar la rinorrea y favorecer la resolución del cuadro, me parecería correcto. Volvemos a lo de antes. Este paciente de 14 años, ¿cuántos cuadros recurrentes de estos tiene a lo largo del otoño e invierno? ¿Cuántas veces a lo largo del año ha necesitado ir al médico y hacer un tratamiento de fase aguda? Ahí es donde podemos trabajar con un tratamiento de mantenimiento. El último caso, aunque tengo varios preparados y si alguno lo expresa en las preguntas podemos recurrir a ellos, el último caso que yo quería comentarles es el de un niño de 5 años que tiene una insuficiencia respiratoria nasal, que no respira bien, que duerme con la boca abierta, que suele roncar, a veces puede tener apneas, que tiene moco nasal en la nariz, que él no se sabe sonar fácilmente, porque es un niño pequeño. A veces ese moco huele mal, es más espeso, tiene un peor aspecto, y que ha comenzado con una cierta sordera de uno de los dos oídos, desde hace aproximadamente un mes.
Entonces, este niño a veces tiene amigdalitis agudas, febriles, no es el caso en este momento. ¿Cuál sería la exploración y con esa exploración qué diagnóstico y tratamiento harían ustedes? Pues bueno, les he traído dos fotos. Esta es una foto que yo sé que no es muy accesible a atención primaria ni a pediatría, pero bueno, es la parte posterior de la nariz donde vemos esa bola de carne colgando del techo nasal. Estos son unas vegetaciones, unas adenoides, que por su volumen no solo se inflaman y retienen moco y dificultan la respiración nasal, sino que pueden llegar a obstruir la trompa de Eustaquio y facilitar que esa trompa de Eustaquio no ventile el oído y se acumule líquido o gas que sea licuado, como si fuera una sauna de vapor. El gas se ha licuado en forma de líquido, dando una imagen de líquido y burbujas dentro del oído medio, que es lo que hace que el niño esté no oyendo bien en estos momentos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de este caso clínico? Bueno, pues el tratamiento, insisto, si es una sola vez, pues haremos un tratamiento de fase aguda. Pero si este niño tiene 4, 5, 6 episodios, a lo mejor con esta masa adenoidea el tratamiento puede ser quirúrgico. Eso ya lo tiene que establecer el especialista, en este caso el otorrinolaringólogo. Pero yo voy creo que es más interesante discutir qué pacientes son más susceptibles de hacer un tratamiento preventivo para que no lleguen a desarrollar estos cuadros clínicos. Son todos esos pacientes que hemos mencionado, niños pequeños de guardería, niños pequeños en edad escolar que todavía no se saben sonar la nariz y que no son autónomos para contribuir con higiene a que su estado fisiológico no se convierta en fisiopatológico. Gente joven, padres o trabajadores que se relacionan con unos entornos, unos ambientes donde a lo mejor por proximidad, sobre todo en la era de la prepandemia, cuando a lo mejor en una misma aula o en un mismo despacho de una empresa, pues hay mucha gente muy próximos y que puede haber una contaminación cruzada entre ellos. Estas personas que fácilmente tienen cuadros clínicos recurrentes de fases agudas, hay que trabajar con ellos con medicación inmunomoduladora para desarrollar mejor un potente cuadro inmunológico que combata el desarrollo de estos cuadros agudos. En principio he consumido mis 15 minutos de los 5 casos que yo pensaba comentar. No sé si podíamos, no sé, de preguntas cómo andamos, o si queréis que todavía comente algún caso añadido. Sí, yo creo que tienes. Perfecto. Bueno, pues entonces, otro caso que también vemos con mucha frecuencia es una mujer de edad media que viene con unas molestias de nariz y quizás también de la cara, a raíz de un cuadro gripal ya un poquito más antiguo, de hace mes y medio. Entonces, esta mujer sí que tiene una rinorrea posterior que es más espesa, que a veces le llega a la garganta, no tiene fiebre, pero sí que tiene una mucosidad espesa, que le genera una tos frecuente que se incrementa cuando duerme. Esta mujer, su padre es ebanista y lleva prácticamente 2 meses así. Entonces, bueno, este cuadro clínico tiene sus trucos, tiene sus trampas. La foto que les he traído, pues efectivamente aquí se puede ver una rinorrea purulenta o más espesa, diferente de la foto que he mostrado antes. Estas fotos son endoscópicas hechas en una consulta de otorrino, pero todos ustedes con el mismo otoscopio que pueden mirar un oído, ustedes pueden perfectamente mirar una nariz con el mismo espéculo porque cabe perfectamente, y mirando la nariz se le pide al paciente que no respire para que con el vaho no nos tape un poquito la visión en el cristal. Entonces miramos con el otoscopio, miramos por la nariz y podemos ver esta imagen perfectamente. Esto sí que es una sinusitis, esta sí que es una sinusitis que puede ser más o menos bacteriana, pero que requiere un abordaje diferente. ¿Por qué he puesto yo allí que el padre es ebanista? Bueno, pues porque los otorrinos, desgraciadamente, vemos todavía algunas rinosinusitis relacionadas con la ocupación laboral de algunos pacientes, siendo algunas sustancias, sobre todo las que los trabajadores de la madera, se comportan como sustancias muy agresivas que pueden llegar a desarrollar carcinomas en la zona nasal y nasosinusal. No
lo he traído como una llamada de atención. Está claro que el padre sea ebanista no influye en el desarrollo en la hija de este cuadro de una rinosinusitis. Simplemente es la diferencia entre el cuadro de rinitis aguda viral que traía la persona que hemos comentado antes y este caso, que es diferente porque esto es una rinosinusitis diferente que requiere un abordaje diferente. Las sinusitis, a mí me gusta diferenciarlas en dos categorías. Las sinusitis agudas, que requieren muchas veces un tratamiento con AINE, con un antibiótico, a veces si es muy agudo el cuadro, incluso con cortisona, de las sinusitis crónicas. Las sinusitis crónicas en general, por definición, requieren un tratamiento quirúrgico. Ahí estaríamos los otorrinos para abrir el orificio de drenaje del seno, ampliándolo para permitir que salga el líquido, el moco o el pus y la fetidez y que pueda entrar el aire que ventile, que oxigene la mucosa para que se regenere y deje de estar en una situación inflamatoria. Entonces, diferenciando bien lo que son sinusitis agudas y sinusitis crónicas, con las sinusitis agudas sí que merecería la pena hacer un tratamiento de mantenimiento para mejorar el estado inmunológico del paciente de cara a que tenga menos recaídas de sus cuadros agudos. ¿Sigo con el séptimo caso o hay alguna pregunta al respecto? Bueno, tenemos dos preguntas que nos hace Orquídea Aguirre. Dice, ¿estará indicado el inmunoferón en los pacientes pediátricos con diagnósticos de FAPA? Vale, bien. Bueno, esto es un diagnóstico que gusta mucho en el ámbito de la pediatría. Es un acrónimo que lo que representa, bueno, un acrónimo es como la mayoría de las enfermedades ahora, ¿no? Para no poner nombres de la enfermedad de Parkinson, que habría que saber, bueno, pues ahora se ponen acrónimos, ¿no? Entonces, bueno, el inmunoferón sí que efectivamente es un fármaco que se podría utilizar perfectamente. Los otorrinos no nos relacionamos mucho con este cuadro clínico que está más en el ámbito de la pediatría, pero sí que podría servir. ¿Cuál es la segunda pregunta? La pregunta nos hace Maider Alonso, nos dice, buenas tardes, doctor Sanabria, ¿qué tiempo sería el recomendable en la toma tanto para prevención y o mantenimiento del tratamiento? ¿Al menos 3 meses? Muchas gracias. Vale, bueno, vamos a ver, aquí cada uno tiene un poco su feeling, digamos, cada uno tiene su librillo, ¿no? Yo creo que conforme vayan teniendo ustedes más experiencia, se van a encontrar más cómodos a la hora de mandar este tratamiento. Normalmente yo mando como mínimo de entrada 2 meses, 2-3 meses de tratamiento, pero depende del cuadro clínico. Si es una familia donde hay varios niños pequeños y los pacientes es el niño o la madre, dependiendo del número de cuadros agudos que tenga, pues normalmente yo les recomiendo empezar justo un poco antes de la época invernal, cuando los niños han vuelto del colegio, a partir de que empieza un poco el mal tiempo en España, pues a partir de octubre, que empiecen a preparar lo que serían los meses duros del invierno, diciembre, enero y febrero, donde por frío se suelen dar estos cuadros comunitarios de una manera mucho más aumentada. Entonces, yo diría que en general 2-3 meses mínimo inicial, pero se puede hacer un tratamiento de mantenimiento durante los siguientes meses de frío. En general yo suelo mandar tratamientos que empiezan en octubre, noviembre, acaban entre febrero y marzo. En general los meses de abril a octubre, los 6 meses buenos de buena temperatura de calor en España, no suelo mandar estos tipos de tratamiento. Pero si el paciente me cuenta que no, que yo aún así en verano me pongo mal o me sienta mal el aire acondicionado, no puedo beber líquidos con frío, entonces esas personas sí que son muy candidatos, son susceptibles a mantener el tratamiento incluso en esos meses en los que los cuadros infecciosos comunitarios adquiridos en la comunidad sí que aconsejaban ese tratamiento en los meses fríos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? O... Los participantes han levantado la mano, pero no lo... Aquí, vamos a ver si hay más preguntas. No, son las mismas que tenemos aquí. En principio no hay más preguntas. Bueno, pues si queréis puedo comentar el caso séptimo. Yo creo que sí.
Venga, perfecto. ¿Me das el privilegio? Sí. No, se ha puesto aquí esto, no nos deja ahora por el motivo que sea. ¿Verdad? Que estamos aquí con un pequeño de los, como siempre, lo del problema del directo. Que no sé qué se ha quedado colgado el ordenador. ¿Qué le pasa? ¿Pinchas? Ahora, ya está. Ya está. Venga, perfecto. Bueno, tenemos un paciente de 66 años que tiene un antecedente de sordera izquierda desde hace muchos años. Ocasionalmente tiene infecciones en el oído cuando tiene catarro o cuando le entra agua en ese oído izquierdo. Y ha comenzado con molestias locales, con supuración espesa y que huele mal. Lógicamente ha aumentado su sordera. Entonces, con esta imagen de una bonita perforación timpánica donde vemos supuración, burbujas, inflamación. Bueno, pues este es un caso muy típico, ¿no? El tratamiento inicial que habría que hacer con este paciente, lo ideal sería aspirar el oído. Eso es lo que haría un otorrinolaringólogo, porque limpiando de infección es cuando el tratamiento habitualmente tópico, en este caso, tiene más sentido. Pero el tratamiento tópico sería con unas gotas de antibiótico. Yo intentaría poner unas gotas de antibiótico con antiinflamatorio porque cubrimos los dos aspectos fundamentales de la infección y la inflamación que tiene este paciente. ¿Cuál es el tratamiento que yo recomendaría a este paciente para que no se le repitan estas infecciones? Pues el primero le diría, muy señor mío, usted tiene que tener mucho cuidado con no mojarse el oído, porque por muy bueno que sea el fármaco inmunomodulador que pueda tomar, cuando se le moje el oído en la ducha o en la playa o chapoteando con sus nietos, este paciente de 66 años, pues va a generar una supuración. Entonces el paciente pues tiene que entenderlo y poner de su parte, ¿no? No existe, digamos, con una perforación timpánica así tan grande y esa edad no habría impedimento en plantear una cirugía para cerrar ese tímpano. Pero en principio, a lo mejor una persona de 66 años que lleva con una sordera desde hace años no tiene un especial interés en oír más porque se maneja bien por el otro oído o porque él se considera con una enfermedad crónica que controla de vez en cuando. Si yo veo que tengo un paciente con una perforación timpánica que no se quiere operar, con una sordera que no le es invalidante y que él quiere, me asegura que tiene cuidado con el agua, quizás pueda tener sentido ponerle un tratamiento de inmunomodulador para que, mejorando su sistema inmunológico, quizás pudiera tener menos cuadros agudos, insistiéndole mucho en el tema del agua, en el oído. Vale, y otro caso que yo había preparado, este es un caso un poco peculiar, que los otorrinos cada vez vemos más en la consulta. En este caso, pues es un joven de 17 años que está haciendo una dieta que les sonará el término, la dieta paleo, que como si fuera un antiguo morador del planeta Tierra, ¿no? Tiene una sensación de quemazón desde hace varios días en la boca y hace 2 días le molesta mucho tomar cítricos y ha comenzado a apreciar unas pequeñas ampollas en los labios. La exploración lo que nos muestra es una lesión aftosa del labio inferior, aproximadamente de unos 5 o 6 milímetros. ¿Cuál sería su diagnóstico y tratamiento? Yo creo que todo el mundo comprende que esto es una estomatitis aftosa. Esto es un cuadro clínico que vemos muchas especialidades. Esto lo ve dermatología, esto lo ve otorrino, esto lo ve pediatría, esto lo ve atención primaria. Y en general el tratamiento muchas veces es hablar con el paciente, modificar en parte sus hábitos y mejorarle su estado inmunológico con un tratamiento de mantenimiento con AM3 perfectamente, puede ser uno de los ejemplos. El AM3, hasta lo que yo sé, no está asociado a unas indicaciones concretas, específicas,
Sí para faringoamigdalitis, pero no. Entonces, este es uno de esos cuadros clínicos que ha entrado a ser manejado por esas especialidades con un tratamiento de mantenimiento con AM3 porque funciona muy bien. No sé si tenemos más preguntas, si estamos fuera de tiempo. Bien. Yo creo que ya hemos cumplido con el horario previsto, hemos procurado ceñirlos al tiempo que disponíamos y bueno, pues ya para finalizar simplemente quería agradecer al doctor Sanabria pues la oportunidad que ha tenido de presentarnos estos casos clínicos, de ver la relación que en algunas ocasiones pueden tener con aquellos productos que de alguna manera lo que hacen es reforzar o recuperar esa actividad del sistema inmunológico que puede ser pues, uno de los síntomas que lleven a que esos pacientes, como ya ha comentado el doctor Sanabria, pues puedan recurrir a lo largo del tiempo. Dicho esto, agradecerle simplemente su presencia con nosotros. No sé si hay alguna pregunta más de última hora que quieran hacer. ¿Tenemos alguna preguntita más por ahí? Sí, aquí vamos a ver un momento, que me parece que hay otra preguntita aquí. Diana Briceño nos pregunta ¿cuánto tiempo recomiendan mantener el tratamiento preventivo en aquellos pacientes donde recibido a las infecciones de vías respiratorias altas incluso en verano? Yo creo que ya has respondido sí. a esta pregunta anteriormente. Yo creo que lo que ha recomendado es esencialmente en el periodo otoño-invierno, donde siempre hay una mayor predisposición a poder desarrollar cuadros que recurran esencialmente en vías respiratorias altas, pero que bueno que hay algunos pacientes que por su especial situación o predisposición pues pueden presentar estos cuadros también a lo largo de pues, el periodo de primavera-verano, ¿no? Entonces, en estos casos, pues también se podría decir cada paciente es un mundo, evidentemente, pero también se podría de alguna manera valorar la posibilidad de poder restaurar esa actividad del sistema inmunológico que pueda comprometer la respuesta en este tipo de pacientes. ¿Perdona? ¿No está? No, yo he preparado un resumen un poco a mi manera. Esto no está escrito en ningún libro. Esto es a base de experiencia y de ver miles de pacientes después de 30 años de pasar consulta. Me he atrevido a preparar una especie de resumen desde mi experiencia como otorrino para todos ustedes que ven los mismos pacientes que veo yo. Entonces, me he podido, me he podido equivocar seguramente, pero lo he intentado con buena intención diferenciar en cada terreno, oído, nariz y garganta, cómo actúo yo frente a las patologías, por ejemplo, de oído. Pues en este cuadro clínico yo creo que se ve muy bien, ¿no? Si la temperatura es normal, el dolor a la presión del oído es leve, no le supura y no tiene sordera, el tratamiento que yo aplico es un tratamiento puramente sintomático de ese paciente. Puede tener una pequeña molestia en el oído, pero no es más que a lo mejor una leve otitis viral que requiere un tratamiento muy sintomático. Sin embargo, si la temperatura ya es elevada, el dolor es moderado, todavía no supura, pero ya está más sordo, entonces introducimos un tratamiento fundamentalmente antiinflamatorio para que nos cubra esa otitis ya quizás más importante, pero que todavía es viral o catarral o inflamatoria, si lo queremos llamar. Si la temperatura ha aumentado mucho, el dolor a la presión es insoportable, todavía no le supura el oído, pero tiene mucha sordera, sería la foto aquella que pusimos del oído enrojecido y abombado. El tratamiento aquí sí que necesitaría antibióticos y quizás una cortisona, y cuando empieza a haber supuración, la sordera baja, el dolor baja porque el tímpano se ha abierto y el paciente ha empezado a supurar, en este caso añadimos un tratamiento con gotas en oído con antibiótico y antiinflamatorio. De la misma manera, si tengo tiempo, tengo este mismo cuadro para la rinosinusitis. Si la primera columna, si la temperatura es normal, el dolor es leve o fluctuante, tiene pocos mocos, todavía no le duele la cabeza, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento sería a base de un tratamiento sintomático con paracetamol, analgésicos, quizás a lo mejor un vasoconstrictor nasal. Pero si la segunda columna, la temperatura ya es más elevada, el dolor es moderado o es pesado, el aumento de mocos es llamativo
y la cefalea está más localizada, es el momento de introducir un tratamiento antiinflamatorio más potente y que en el caso de que tercera columna la temperatura ya es muy elevada, el dolor es insoportable, los mocos son mucho mayores y espesos y el dolor de cabeza es muy localizado e invalidante, en ese caso yo añado normalmente un tratamiento con cortisona, además de un tratamiento antibiótico. Y en faringe, el resumen que yo les hago más o menos sería el mismo. La primera columna, si el paciente viene con un cuadro clínico de una temperatura normal, un dolor leve, no le veo placas y no tiene inflamación, haré un simple tratamiento sintomático con paracetamol y quizás enjuagues orales. Si en la segunda columna la temperatura empieza a elevarse, el dolor va en aumento, todavía no tiene placas, la inflamación está muy localizada, añado un tratamiento antiinflamatorio con una cierta generosidad, y en la tercera columna, si el cuadro clínico avanza con mucha mayor temperatura, dolor, aparecen placas de acumulación de neutrófilos de defensa inmunológica, la inflamación es difusa e intensa, en ese caso yo suelo añadir un tratamiento antibiótico junto con un antiinflamatorio más potente, posiblemente una cortisona. Este es un resumen que yo les hago. Como todo gran resumen puede tener sus errores y sus defectos, pero a efectos prácticos me parece que es útil para que todos nos manejemos en la consulta. Y muchas gracias a todos por su interés y atención. Pues nada, dicho esto, vamos a terminar ya la sesión. Vuelvo a reiterarme, agradecer al doctor Sanabria la oportunidad que nos ha brindado de estar esta tarde con nosotros y podernos presentar esos cuadros clínicos que me imagino que habrán sido de utilidad o pueden ser de utilidad para todos los que en este momento pues están compartiendo esta tarde con nosotros. Sin más, agradecerles su presencia y bueno, pues, encantados de haber tenido esta oportunidad de que nos hayan escuchado y nos hayan permitido exponer desde mi punto de vista pues un pequeño resumen de lo que es AM3 y desde el punto de vista clínico por lo que ha expuesto el doctor Sanabria. Sin más, buenas tardes a todos y reitero gracias por habernos escuchado y habernos permitido estar esta tarde aquí con Cantabria Labs.